hemos logrado de alguna forma sobrevivir a un contexto de muchísima violencia y de muchas situaciones estructurales que se generan por el capitalismo, por el colonialismo y el patriarcado, que se entrelazan de formas muy particulares y que lo vamos haciendo de formas muy creativas y muy, o sea, no sé, con una diversidad muy rica, muy creativa, eh, siempre planteándonos desde un lugar que es un lugar también complicado, que es pensar las alternativas al sistema y las resistencias a un largo plazo, ¿verdad? Que implica cambiarnos, cambiar nuestras subjetividades, cambiar las formas en que vivimos, cambiar la relación que tenemos con nosotros mismos colectivamente y con los territorios que habitamos. Eh, y siento que esa es como la gran potencialidad también que se está construyendo a pesar del reto que existe, que es la diversidad en la que estamos. ¿Cómo podemos tejer entre tanta diversidad y entre realidades que son muy particulares en cada contexto en América Latina? Y yo siento que leyéndonos también vamos encontrando esas claves. El lugar que ha tomado la palabra sobre el encuentro y sobre las dinámicas de construcción en los encuentros y de construcción de vincularidades y puntualmente de vincularidades otras distintas de las vincularidades que impone este sistema colonial, patriarcal, capitalista. Y ahí quizás algo que me ha parecido importante nombrar y decir es como si al mismo tiempo que aparece la afirmación de estos encuentros y de estas vincularidades otras, aparece el ataque hacia esos encuentros, ¿no? Y cómo las perspectivas que han compartido les Cumpas desde diferentes partes del territorio de la Via Yala y quizás los compañeros que habitan territorios en fuertes conflictos, son justamente la forma en que estos poderes bombardean los espacios de encuentro y los espacios donde existe la posibilidad de construcción, justamente porque existe la posibilidad de compartirnos la palabra. La construcción colectiva de la palabra solamente puede soportarse sobre la acción colectiva. Lo que ha sido la revuelta, que, bueno, nosotros consideramos que efectivamente se mantiene, que seguimos con la revuelta, porque en marzo las cosas había retomado mucha fuerza después del periodo de verano, que en nuestro caso es enero-febrero, y claro, ahí nos vimos afectados y afectadas por la pandemia, entonces ahí como que han tenido que ir cambiando un poco las lógicas como de resistencia a partir de este confinamiento. Entonces, como teniendo esta efervescencia también tan potente, creemos que las fortalezas están en que esas experiencias y apuestas otras son proyectos por venir. Inicialmente nos emerge la pregunta de entonces, ¿cuáles son esos proyectos políticos a los que apostamos? Hay una pluralidad de lugares a los que queremos llegar, tantos lugares como luchas que existen, pero en la base debiésemos tener un punto de partida que tiene que ver con este contexto de opresión transversal que vivimos desde todos los distintos territorios, pero al mismo tiempo desde ahí pensar esta emancipación y autonomía. La importancia de develar, digamos, que la crisis que hoy atravesamos, derivada de la pandemia, es solo una cara o una parte de la cara de las crisis que a lo largo de los años han atravesado los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Para nosotros, la pandemia nos ha develado muchas cosas que ellas y ellos en sus territorios han tenido claro durante años y que nos han tratado de mostrar, digamos, a través del despliegue de las luchas por los bienes comunes, por el territorio. El tema de las acciones, o sea, al final las acciones que nos permitan ir en dos lógicas, ¿no? Una en desmontar la tríada, ¿no? Capital, patriarcalismo, neocolonialismo, pero por otro lado ir avanzando en la construcción del proyecto de esta sociedad que queremos. Es decir, no podemos quedarnos en una sola, sino
tenemos que caminar por ambas, ¿no? Y en ese sentido la invitación es eso, pensarnos, repensarnos desde esas dos perspectivas, es cómo hacemos acciones para ir, como decía un comentario, para desmontar en la cotidianidad de esta tríada, pero también cómo avanzar en lógica de ir construyendo algo nuevo, ¿no? De ir poniendo el cimiento de algo nuevo. El otro factor pues, es todo el tema que viene o que ya se instaló en nuestro continente, en nuestros pueblos, que es toda la parte de las diferentes crisis y las diferentes pandemias que vivimos y que padecemos, ¿no? Ahí hay que reconocerlo y ver cómo actuamos en esa lógica desde la construcción de este sujeta para la transformación. ¿Cuál es el proyecto político que está en ese horizonte? Hay una riqueza de experiencias diversas que se encuentran frente a una dominación, frente a un modelo de dominación y un sector y élites hegemónicas, pero nuestra diversidad de experiencias, si bien son una riqueza, si bien es un acumulado y un punto de partida, necesita tener una base común, articularse en algo que lo conecte, que la haga más fuerte, porque si no, el tener esa diversidad puede ser también una dispersión, ¿verdad? En el sentido que es necesario entonces tener una apuesta común de sociedad que va más allá incluso de una apuesta de país. Es decir, necesitamos como América Latina tener puntos comunes, una base común que nos permita caminar. En este momento ya no es posible ver los territorios aislados, es decir, no es posible pensar, vean el ataque a Venezuela, vean lo que está sucediendo en otros territorios, es necesario articular en una apuesta que nos permita fortalecer frentes comunes, ¿verdad? Y esa es la discusión del proyecto político que es necesario. Tenemos que aprender de las experiencias progresistas de América Latina, es decir, que en su momento se enfrentaron a esa agenda neoliberal, pero careciendo de un proyecto político propio, y esto debilitó esa acumulación de fuerzas incluso, ¿no? Para enfrentar la ofensiva imperialista, generó incluso desgastes y debates dentro de los mismos territorios. Es decir, proyectos políticos que coloquen en discusión esa base económica, proyectos alternativos que coloquen en cuestión el modelo de producción colectiva de bienes, que atraviesan muchos nudos, es decir, no pueden ser proyectos instalados en el mercado externo, no pueden ser proyectos con modelos extractivistas, ¿verdad? Que siguen despojando a las comunidades y aniquilando los bienes comunes. Tienen que ser proyectos que hagan la diferencia, no solo en las políticas, también en las decisiones administrativas, en el ejercicio de poder, en la construcción de sentido común, pero por supuesto que son procesos complejos que dependen de la correlación de fuerzas, pero que no deben de escatimar esfuerzo ni desaprovechar cuotas de poder que se tienen para poder instalar propuestas políticas mucho más claras que afiancen un horizonte también a la población en la cotidianidad.